Cuando nosotros, cuando nosotros trabajamos, en el caso de posquirúrgico, si entendemos bien la técnica de drenaje que vamos a emplear, hoy en día se habla de nuevos conceptos dentro de la técnica de drenaje linfático manual. Hay conceptos donde, en este caso, hacemos una variación básicamente de toda la técnica, un giro completo, donde nos apoyamos dentro de los procesos con los nuevos lineamientos, donde nos describe una técnica que va acorde teniendo en cuenta la fisiología del sistema, no adaptándose a la forma, teniendo en cuenta los procesos fisiológicos, los procesos anatómicos y los procesos fisiopatológicos. Hablamos entonces de que, como se han descubierto hoy en día, gracias a los avances científicos y a todas esas evidencias científicas, encontramos que cada proceso o dentro del sistema linfático, encontramos que el linfangión, que es una estructura, en este caso es la que permite el transporte, viene siendo el corazón del sistema linfático, maneja un ritmo, maneja una frecuencia, ¿verdad? Se comporta, es el corazón del sistema linfático y ese comportamiento me va a permitir entender el por qué hoy en día tenemos que ajustarnos a al proceso, en este caso, del linfangión, donde maneja un ritmo, donde maneja, por decirlo, pulsaciones por minuto de 10 a 12, donde es un sistema lento, 6 veces más lento que incluso el sistema circulatorio, que el corazón. Se ha descubierto también que el sistema es unidireccional, el sistema circulatorio es un circuito cerrado, el sistema linfático es un circuito solo de ida, es un circuito abierto. Y en esto vamos a entender también que si yo entiendo cómo funciona el sistema linfático, voy a realizar una buena terapia linfática. Entonces, estos nuevos conceptos que van acorde a los procesos anatómicos, tenemos una estructura unidireccional, el manejo es lineal. Por tanto, vamos a tener una mejor respuesta, una respuesta más rápida, una mejor recuperación. Antes, pues, nos adaptábamos a la forma. Las técnicas anteriores, hablando de Boder, todas las técnicas que han venido, hasta los conceptos de hoy por hoy, vienen trabajando ese tipo de manipulaciones donde se respeta la dirección de la anatomía linfática. Y no vamos adaptándonos a la forma, simulando quizás la forma del linfangión. Trabajamos unidireccional, respetando el sistema valvular. Dentro del nuevo paradigma, miramos que hay leyes de hidrodinámica. Y dentro de las leyes de hidrodinámica, si nosotros trabajamos llevando mayor componente sin respetar dentro del sistema, que debemos hacer siempre de proximal a distal y manejamos de distal a proximal, empezamos a dañar las válvulas de seguridad del sistema linfático. Por eso dentro de nuestras nuevas terapias linfáticas no manejamos bombeo, no manejamos isolín, anillo, nada de esto, porque hay que respetar el principio, de menos a más, vamos a trabajar de proximal a distal. Hay técnicas hoy en día como el aproximativo distal, como las técnicas lineales que las habla el señor, los doctores Godoy, el doctor Chicli, todos estos pues hablan de nuevos conceptos con estudios que hoy en día podemos poner en práctica con unos resultados maravillosos, más rápido, evolución excelente, disminución de patrones volumétricos y estamos actuando teniendo en cuenta la fisiología. Controlamos la velocidad, importante dentro del proceso. Si no controlamos la velocidad, hacemos daño del sistema valvular, podemos hacer bloqueos incluso y vamos a generar más daño que beneficio. Hay que respetar la capacidad de filtración de los ganglios linfáticos, de los linfonodos. Si no controlamos la velocidad, hacemos más daño que beneficio. Nosotros, cuando trabajamos el drenaje linfático, no vamos en ningún momento ni a hacer aperturas ni cierres ni nada de estos ganglionales, porque hoy por hoy entendemos de que no hay nadie en el mundo. Leslie, Leslie, se te apagó tu micrófono. Ah, ok, qué pena. Ahí sí. Maniobras con ritmo específico, la expansión que produce de 10 a 12 contracciones por minuto, no cerramos la válvula de seguridad, no
ejercemos presión porque aumentamos el aporte sanguíneo y vasodilatación. Esto siempre lo digo, y es que hemos desvirtuado un poco el concepto de la terapia linfática manual. Hay dos técnicas que hacen parte de las técnicas manuales, lo que se encierra dentro de lo que corresponde a los masajes. Como en los masajes se realizan con las manos, son terapias manuales, dentro de esta descripción entraron los drenajes linfáticos y no se debería incluir dentro de ellos, porque aunque es una terapia manual, cada uno tiene un objetivo diferente. Cuando yo hago un masaje, lo que hago es aumentar el aporte sanguíneo, produzco vasodilatación, mejoro la nutrición. Porque hay un derramamiento a nivel de ¿quién? De los capilares arteriales hacia los tejidos, llevando la nutrición. Pero ahí en ese lecho intersticial, en las fenestraciones tanto del capilar linfático como el capilar venoso y el capilar arterial, cuando el capilar arterial genera o lleva o derrama todos esos nutrientes al tejido, las fenestraciones de los capilares venosos van a permitir seleccionar, incluso los de la arterial, seleccionar hacia dónde van cada uno de los componentes. Hay una transferencia hacia el capilar venoso de los componentes que viene dentro de esa nutrición celular, de células, y queda un remanente dentro de los componentes de la sangre, que es el plasma más las proteínas, que van a hacer que se van a ir hacia dónde? Hacia el capilar linfático. El capilar linfático, entonces, ¿qué viene siendo? Viene haciendo una limpieza de la intersticial para facilitar el retorno venoso, para facilitar de que pasen las proteínas hacia el sistema venoso. Lo que no se capta dentro de todo este proceso microcirculatorio, en la microcirculación, es lo que va a hacer el sistema linfático de reabsorción. ¿Para qué? Para colectarlo, transportarlo y nuevamente devolverlo a la circulación. Por tanto, el sistema linfático viene siendo un soporte para este sistema circulatorio. Todos tres pertenecen a la circulación, pero el sistema linfático, como reabsorbe las macromoléculas, lo que permite es retirar las proteínas del tejido y devolverlas a la circulación. Cuando yo hago un proceso de masaje, independiente de la técnica que esté empleando, lo que estoy es aumentando la filtración por vasodilatación, por aumento del aporte sanguíneo. ¿Y esto qué conlleva? A que haya derramamiento de nutrientes. Dentro de los nutrientes están las proteínas, por lo tanto el uno lleva y el otro retira. El uno derrama, el otro recoge. El uno aporta y el otro reabsorbe. ¿Con esto qué quiere decir? Que no podemos confundir un masaje con un linfodrenaje. En el uno, lo que yo permito es vasodilatación, aumento de la irrigación, permito que se viertan o se derramen todos los nutrientes al tejido, y en el otro lo que voy a hacer es todo lo contrario, retirar lo que hay. Por eso, cuando nosotros trabajamos técnicas de drenaje o de linfodrenaje y cambiamos y no respetamos el ritmo específico, no respetamos la válvula de seguridad, no respetamos y no tenemos en cuenta todos estos componentes que me van a servir y que debo estar acorde a las leyes de hidrodinámica, lo que voy a hacer es un daño, perpetuando el estado inflamatorio. Y al perpetuar este estado inflamatorio, entran estados proliferativos que conllevan a la fibrosis. Por tanto, cuando entre más lesione el tejido, entre más fuerte lo trabajo, más fibrosis voy a tener. Es importante que esto lo tengamos en cuenta porque por un error, en este caso conceptual o lingüístico, el médico no entiende y dice hágalo los masajes, porque quizás él, dentro de todas estas técnicas, se incluye o se incorporan las técnicas de linfodrenaje dentro de los masajes. Él, pues sí, simplemente hace la expresión, pero la esteticista es la que debe tener en cuenta cuál es realmente el objetivo de la terapia linfática manual y por consiguiente qué es la terapia o cuál es la terapia adecuada para un paciente postoperatorio. Cuando yo estoy en el sitio postquirúrgico, vamos a mirar que debo desempeñarme desde el momento que sale ese usuario de la cirugía, desde el momento que sale, que ya sería un proceso inmediato, porque inmediato es cuando está dentro del proceso quirúrgico. Y lo que debo hacer dentro de todo este desempeño es acelerar a los procesos, ojo, no fisiológicos, de recuperación, para que nuevamente este paciente se restituya a sus funciones habituales. Todos queremos un usuario con un postquirúrgico estable, más no complicado. Ya el proceso tardío, que en este caso cuando ya no hay postquirúrgico, pero si quedaron
algunas alteraciones dentro del tejido, como una fibrosis, si quedaron algunas adherencias o retracciones, porque no siempre utilizamos o tomamos el usuario desde las 24 horas, ¿verdad? Después de la cirugía, nosotros tendríamos las herramientas también para poder manejar este tipo de usuario. Vamos a entender las fases de reparación tisular, que son de mucha importancia. Si yo no reconozco las fases de reparación tisular y no sé los procesos fisiológicos que me alteran dentro del tejido o que se me dan dentro del tejido, cuando yo utilizo un equipo de electroestética, incluso un principio activo en un cuerpo que está en un proceso de recuperación, voy a hacer un desastre. Yo prefiero que la esteticista diga no se hace drenaje, porque el posquirúrgico es la clave en la evolución de un trabajo de cirugía estética. Tenemos entonces dentro de la fase de reparación tisular. Cuando yo tengo un corte a nivel de la piel, sea por una herida infringida, sea por un trauma controlado que puede ser la cánula, también depende incluso del trauma, hasta de la mano del médico, porque, y depende también del tipo de técnica, porque no es lo mismo, y esto lo vamos a entender, porque cuando tenemos un ejemplo, por decir, un usuario que se ha realizado un J-plasma o que se hizo un láser, que se hizo un Baser, que se realizó de pronto una lipo convencional o se hizo con una vibrolipo, lo que vamos a ver es que los usuarios que utilizaron o que el médico prefirió un vibrolipo, vamos a encontrar que van a tener una respuesta fisiológica sin tanta alteración. El proceso de inflamación disminuye porque es un equipo que asiste el movimiento de la cánula. Lo único que hace el médico es dirigirla. Por tanto, no está haciendo lo que hace una lipo convencional, que el médico tiene que emplear su técnica. ¿Para qué? Para poder hacer ese proceso de hidroinyección y a la vez también retirar la grasa del tejido graso. Con esto se hace una hidrodisección, básicamente se va separando el tejido, se llena de líquido, pero se va sacando el tejido graso. También hay otros tipos de técnicas, por lo menos los láser, los Baser y todas estas cirugías dejan un carro residual que van a tener un comportamiento entre el tejido, por tanto el manejo debe ser diferente. En estos casos vamos a generar mayor trauma. Y si hay una lipectomía o cualquier corte o daño en la piel, el cuerpo empieza un proceso de reparación tisular, que es bueno. Se genera primero si hay un corte de piel, hay una herida infringida en este caso, inmediatamente el cuerpo lo que va a permitir es generar un proceso de defensa y un taponamiento, un proceso de coagulación que lo que va a permitir es que ese émbolo va a generar un proceso de taponamiento para que no continúe el sangrado. ¿Listo? Entonces, la hemostasia lo que permite es detener el sangrado. Por lo menos la hemostasia, que en este caso es una hemostasia natural, fisiológica. El médico dentro de una cirugía plástica puede emplear una hemostasia inducida cuando utiliza el electrocauterio. Y estas hemostasias inducidas pueden generar, cuando el médico pasa el electrocauterio, pueden generar quemaduras a nivel de la piel. Y estas quemaduras por el electrocauterio van a generar unas características a nivel del tejido, epidermólisis. Se va a ver como la piel, un poco como si fuera de cristal, muy delgada, rosadita, cerca de la sutura, y posterior vamos a mirar que en su evolución se va colocando negra, ¿cierto? Se va colocando negra. Les voy a mostrar aquí, más o menos, ahorita les muestro un usuario para reconocerla. Voy a mirar si la puedo mostrar acá. Vamos a mirar porque es importante que reconozcamos estas condiciones. Por lo menos este tejido, vamos a mostrárselo aquí. Fíjense, aquí hay una quemadura, no sé si alcanzan ustedes a observarla. Si la alcanzan a observar mis hijas, aquí hay una quemadura. Y en el momento en que miro la quemadura, le digo a la niña que es esteticista, ojo, ahí se te va a colocar una costra, vamos a que retires, en este caso, la faja, porque por fricción no te va a mejorar. Hay una quemadura, hay una epidermólisis, y ese tejido se te va, mírenlo aquí, se genera una ampolla, aquí ya empezó la evolución, miren la ampolla, le Leslie, dije, te va a pasar. Sí, dígame. te interrumpo, mil disculpas. Leslie, ¿podrías mandarme esas fotos a mí para yo Sí, yo mandarlas te al las grupo para que mando, las puedan ver? yo, yo te las mando, sí, Gracias. exacto. Yo te las mando, pero no sé si alcanzan a verla, yo te las mando inmediatamente.
sino que quiero que vean cómo se presenta inicialmente, porque para mandártelas antes sería sin sentido. Y ya, inmediatamente, pues aquí tenemos la quemadura, que se ve la costra. Hay una quemadura, hay una epidermólisis. La esteticista tiene que reconocer esto en el momento que se presenta para que llame al médico. Si se queda callada, se puede, si no, y no se toman las herramientas o las cartas sobre todo este proceso, ya te las estoy enviando, Lauri, lo que vamos a encontrar es que va a haber pérdida de tejido, porque obviamente toda esa costra se va a caer y va a haber una cicatrización que no va a ser la más favorable. Eso va a ser un inconveniente para el médico. Por tanto, nosotras debemos tener en cuenta todo esto para poder dar parte al médico. Hay momentos en donde nosotros tenemos que llamar al médico. Entonces, esa hemostasia, eso es una epidermólisis, esta epidermólisis se presenta ¿por qué? Por quemadura en el proceso de cauterización. En algún momento la quemó el médico. Tenemos entonces que esa es una hemostasia inducida. Se puede presentar incluso sobre cuando hay una sutura, en este caso de las lipectomías, se pueden presentar ahí y empezamos a mirar que cambia ese tejido y posterior empiezan a presentarse las dehiscencias. Nosotros tenemos que reconocer epidermólisis, tenemos que reconocer necrosis de tejido para poder nosotros dar esa información al médico y que el médico actúe pronto. Reconocer cuando hay un usuario que está presentando, puede presentar una enfermedad venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar y cuando hay un hematoma en un cuadrante de alto riesgo, hay que informar al médico, sobre todo si el usuario está presentando tos, sobre todo si el usuario está presentando dificultad respiratoria, si hay rubor en la zona, hay calentamiento en el área, debo dar parte al médico porque esas complicaciones pueden llevar a que el usuario a una condición, se puede llegar a la muerte incluso, sobre todo con este tipo de usuarios, que si nosotros no tomamos las cartas pertinentes, se puede dar este tipo de procesos con ellos. Luego de esa hemostasia, de ese proceso, vamos a entrar a un proceso, una fase inflamatoria, porque el cuerpo se defiende y nosotros nos defendemos después de un trauma. Si yo me caigo, me golpeo, si yo me corto, mi cuerpo inmediatamente va a dar un proceso de respuesta, una respuesta buena. Y en esa respuesta buena entramos a una fase inflamatoria. Esa fase inflamatoria o este proceso inflamatorio dentro del paciente postquirúrgico es un proceso que viene de un proceso agudo exudativo, es un proceso que lleva a la regeneración y reparación de tejido. Es importante esa fase inflamatoria porque sin inflamación no hay angiogénesis, no hay neovascularización, no hay regeneración y no hay reparación de tejido. Por tanto, en esta fase inflamatoria, inmediatamente hay una liberación de citoquinas o de citocinas, y dentro de estas citocinas entran el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 y 6, entra, que son un neoformador, el factor de necrosis un neoformador de tejido, un formador de tejido, entra un proceso de neovascularización, entra dentro de esto también toda la demanda de la línea blanca, entran los macrófagos, en los linfocitos, entra toda esta línea blanca en defensa. Y obviamente van a liberarse dependiendo de lo que esté presentándose dentro del tejido. ¿Con qué objetivo esta fase inflamatoria? Para inhibir un proceso de infección, para que no entre ningún patógeno o un microorganismo a la circulación hacia la sangre, ¿verdad? Entonces, la fase inflamatoria es un proceso de defensa. Perdón, el primero que entra dentro de este proceso de defensa es el macrófago, dentro de la línea blanca. Y este macrófago lo que va a permitir es, en su proceso, sabemos todos que su función es eliminar cuerpos extraños, pero a la vez él hace una estimulación de fibroblastos. Y al hacer esa estimulación de fibroblastos, empieza ese proceso de angiogénesis, de neovascularización, de producción de fibras colágeno que van a permitir entrar a esta fase proliferativa, donde se forman fibras de colágeno, donde entre el fibrinógeno y el plasminógeno empieza a haber un cambio en el tejido. Cuando tenemos una fase inflamatoria tenemos un edema blando, cuando empieza un proceso de proliferativo ya empieza a generarse un fibroedema, empieza a hacer un endurecimiento, porque toda inflamación trae consigo
consigo endurecimiento de tejido, ya que hay actividad del macrófago donde hace una estimulación de fibroblasto. El fibroblasto es quien gana la partida dentro de los primeros 6 meses del posquirúrgico. Por eso miramos que entra ese proceso de fibrosis, que es un proceso fisiológico, porque nosotros regeneramos a través de fibras de colágeno. Por tanto, esa fibrosis que se está generando, que es una respuesta también buena, fisiológica en el cuerpo, que está conllevando la reparación del tejido, nosotros tenemos es que actuar a tiempo para que esta inflamación no sea perpetuada, porque si es perpetuada, tenemos un estado inflamatorio y al cuerpo que le toca endurecer el tejido. Por tanto, si yo hago manipulaciones fuertes, estoy vasodilatando, estoy perpetuando la inflamación, sobre todo en una fase inflamatoria. Si estoy dentro de una fase inflamatoria y coloco ultrasonidos, la fase inflamatoria va del día 1 al día 7 dentro del postquirúrgico, aunque ella realmente se instaura desde el día 1 hasta las 72 horas, y estas fases o esto se superpone una a la otra. El máximo inflamatorio es a las 8 horas. Por tanto, cuando esta fase inflamatoria se instaura dentro del cuerpo, es un mecanismo de defensa, de regeneración y de reparación que es buena. Yo debo actuar acorde a este proceso. Si yo tengo una inflamación, no puedo aumentar la inflamación. Por eso, dentro de esta fase, no se debe utilizar nada que ejerza efecto térmico. Nada de ultrasonido, nada de infrarrojo, menos manta térmica, menos vacunterapia, menos una vacunterapia, ningún tipo de técnica que vayan a producir vasodilatación, extravasación de líquido y aumento de la permeabilidad, porque conlleva que aumente este estado inflamatorio, y si aumenta el estado inflamatorio, esta inflamación que trae consigo estados proliferativos me va a permitir que se fibrose el tejido. Y es importante que respetemos esta fase inflamatoria para poder tener una muy buena evolución dentro de mi drenaje linfático. Entonces, en esta fase proliferativa, que hay proliferación, actividad de fibroblasto, producción de fibras de colágeno, estas fibras colágeno se organizan de forma desordenada. Posterior pasamos a una fase de remodelación, y esa fase de remodelación es cuando entra la enzima colagenasa y hace una degradación de esas fibras de colágeno, que en este caso se ubicaron de forma desordenada, y consigo trae también la formación de nuevas fibras de colágeno. ¿Y esto que conlleva? Esta nueva formación de remodelación como tal de ese proceso fisiológico. Miramos entonces que dentro de ese proceso de remodelación, esto puede durar, la fase proliferativa puede ir desde el día incluso 3, empieza ya el proceso de angiogénesis, pero en el postquirúrgico, cuando realmente empezamos a detectar ya ese endurecimiento de tejido y fibroedema, lo trabajamos desde el día 8 al día 15. Y en una fase de remodelación que ya empieza a partir del día 16, nosotros dentro del postquirúrgico, y puede durar hasta 1 año y medio, que puede ser el proceso, dependiendo del grado de lesión, en el caso de una lipectomía, que se ve todo el proceso ya de reparación y de cicatrización completa. La actividad del fibroblasto, en este caso, va a estar en actividad aumentada hasta los 6 meses. A partir de ahí mengua y entra la actividad del macrófago, eliminando cuerpos extraños. Es cuando vemos que las cicatrices empiezan a aplanarse, si son cicatrices hipertróficas, y empezamos a mirar que hay una consolidación total del proceso de cicatrización, a diferencia de las cicatrices de tipo queloide, que siguen ahí, y entonces ya van a tener un tratamiento, un manejo diferente. Las fibrosis se comportan como cicatrices tanto hipertróficas como cicatrices de tipo queloide. Hay fibrosis que se resuelven incluso solas en 6 meses, pero hay otro tipo de fibrosis gracias a la actividad del macrófago. Pero hay otro tipo de fibrosis que van a estar ahí, que pasó 1 año, 2 años y aún tienen la fibrosis, porque se comportan, son personas que cicatrizan mal, que van a tener ese comportamiento como una cicatrización de tipo queloide, y hay que darle un manejo completamente diferente. Nosotros atendemos el postquirúrgico a partir del momento en que sale de la cirugía el usuario a las 24 horas, sería la recomendación. Pero cuando ya no hay postquirúrgico y el usuario requiere de nuestro servicio para manejo de fibrosis, para manejo de adherencia y cualquier complicación que se haya presentado, incluso para mejorar el moldeo, también tenemos que tener esa capacidad para poder abordar. Cuando yo voy al sitio posoperatorio, lo primero que debo hacer al sitio al sitio, en este caso, del paciente que ha recibido una cirugía,
lo primero que debo hacer es, uno, cuando llego, si le toca ir al domicilio o si le toca que el usuario llegue a su casa o a su cabina, pedir inmediatamente que vaya con su formulación. Esta receta que manda el médico te va a servir. Si tú no tienes, si no eres una persona directa que trabaja con el médico, ¿qué te va a permitir esto? Tomar sus datos, tomar el nombre, el número de la clínica, tomar el teléfono, todo. ¿Esto para qué? Porque no sabes en qué momento vas a necesitar llamar al usuario, no sabe al médico, no sabes si se te puede complicar esa evolución de ese paciente y te toca hacer ese llamado. Entonces, lo primero que yo hago es, sobre todo las primeras horas, a las 24 horas, 48 horas, 72 horas, vamos siempre a realizar primeros auxilios. Miramos aquí entonces los cuadrantes que se presentan o que tenemos, sobre todo. Nosotros tenemos una línea media sagital que vamos a respetar, que nos divide en hemisferio izquierdo y derecho, y tenemos una línea media transversal que nos divide por el ombligo. Si trazamos unas paralelas, unas medias claviculares a la línea media sagital, vamos a trazarlas de esta forma, pues, pasando por toda la región mamilar. Y si trazamos unas paralelas a la línea transversal, tenemos aquí una línea subcostal y tenemos una línea intertubercular. ¿Esto qué nos está generando? Un cuadrante, varios cuadrantes, 9 cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3, cuadrante 1, hipocondrio derecho, 2, el epigastrio, 3, hipocondrio izquierdo, 4, flanco derecho, 5, mesogastrio, 6, flanco izquierdo, 7, fosa ilíaca derecha, 8, hipogastrio, 9, fosa ilíaca izquierda. Cuando yo entro al paciente posoperatorio, lo primero que miro es, primero, su estabilización. Debo mirar en qué condiciones se encuentra, tomamos el pulso radial del usuario. Si este usuario tiene el pulso disminuido, porque un pulso normal va de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Si está menor de 60, este usuario está presentando una bradicardia y una disminución de los niveles normales. ¿Y con esto qué presumo? Voy a presumir que hay una hemorragia interna, por tanto debo llamar al médico para informar la condición. En este caso, con una bradicardia puede sentir un desmayo, se va a desmayar el usuario. Nosotros tenemos que saber estos primeros auxilios, prestar estos primeros auxilios porque no sabemos en qué momento los vamos a requerir. Si dado el caso es todo lo contrario, que hay un aumento mayor de 100 de los niveles normales, cuando tomo el pulso radial, debo también informar al médico porque si hay una taquicardia, puedo presumir que hay un proceso infeccioso. Hay que tener en cuenta cuando hay una taquicardia, sobre todo cuando empieza este usuario con el tratamiento de enoxaparinas, en este caso, no sé cómo los llaman allá, clenoclexanes y todo esto, que son la terapia antiembólica. Este tipo de terapia lo que van a permitir también es un aumento del ritmo cardíaco. Entonces, siempre tomamos el pulso antes de colocar de pronto las enoxaparinas. ¿Qué pasa entonces? Luego de esto, que yo tomo mi pulso, que verifico cómo se encuentra, miro el color del usuario. Si el usuario me dice que tengo mareo, estoy viendo estrellitas, que ya estoy viendo oscuro, que estoy viendo esto, deben sentarlo y deben ir acorde, ayudándolo con procesos respiratorios muy lentos, pausados, porque si lo hacen rápido es una hiperventilación y lo que vamos a conseguir es que incluso termine llevando al desmayo al usuario. Luego que quitamos la faja o el usuario de pronto ya lo encontramos, vamos a revisar estos cuadrantes. Entonces, si el cuadrante, vamos a mirar entonces el cuadrante del hipocondrio, cuadrante 1, 2, 3, si son de alto riesgo para un tromboembolismo pulmonar. Entonces, a nivel visceral va a ser más rápido porque se encuentra en la reja costal. Ese es un trombo, o sea, un hematoma que se presenta ahí en esta zona y hay que llamar al médico inmediatamente. Por ejemplo, si tenemos un usuario que recibió una cirugía de mama y encontramos que vamos a su domicilio, las que van a domicilio, y la usuaria manifiesta que tiene mucho dolor en el seno, que está aumentado de tamaño, que hay un rubor, y aparte de eso usted toca, la temperatura está bastante aumentada, el usuario tiene tos y presenta dificultad respiratoria, llame al médico si hay un hematoma en el área, porque se puede presentar en este cuadrante 1, 2, 3 y el cuadrante 5 una complicación bastante severa que puede llevar a la muerte del usuario. Informar, esto se puede presentar, de hecho la mayoría de las veces se presenta a las 24 horas,
o puede demorar más. Un trombo se puede presentar en cualquier momento del posoperatorio, no quiere decir que siempre puede ser entre las 24, 36 horas o 72 horas, 48 horas, 72 horas. Hay que estar atento a la evolución del usuario y verificar cuáles son los signos que está presentando para poder yo hacer, para presumir, porque yo lo que hago es una presunción, no hago un diagnóstico de lo que puede estar pasando, pero debo inmediatamente hacer el llamado del médico. Cuando yo voy entonces al sitio postoperatorio, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar las heridas, el estado de la sutura. Los puntos se retiran del quinto al sexto día. Yo no sé si ustedes allá los médicos les permiten o eso lo hacen la enfermera. No sé cómo está la normativa. Acá a nosotras nos toca, la esteticista nos toca retirar puntos, retirar drenes, nos toca todo el manejo. Incluso hasta el manejo de la enfermera, que no sería lo adecuado, pero nos ha tocado. No sé cómo están ustedes allá. Miramos el estado de la sutura. Importante, por si hay una epidermólisis, si hay una necrosis de tejido, que ya la necrosis de tejido vamos a mirar el puro y termina abriéndose, se vuelve ese tejido que hay que hacer desbridación y hay que retirarlo. Entonces, en este caso, miramos el estado de la sutura si no hay una dehiscencia, porque muchas veces por aumento de tensión termina generándose las dehiscencias de sutura. Se abre la herida, que puede ser por aumento de tensión, que puede ser por fricción. Hay muchos mecanismos que pueden llevar a que se presenten estas dehiscencias. Y aquí sería una cicatrización por segunda intención. Y en esta cicatrización, perdón, en esta cicatrización, perdonen los gases que estoy expulsando porque yo tengo un problema gástrico y cuando hablo, entre más hablo, me lleno de gases. Entonces les pido excusa a todas de inmediato. Entonces en ese estado, yo debo, si estoy observando que hay epidermólisis, si hay una necrosis de tejido, si hay una dehiscencia de sutura, llame al médico de inmediato. Si hay secreción sobre los puntos, llame al médico. Entonces, los puntos se retiran del día quinto al día sexto. Miramos los apósitos, el estado de los apósitos. Los apósitos se retiran o se hacen recambios según requerimiento. Lo ideal es cada 24 horas. ¿Cómo retiramos los apósitos del usuario? Lo ideal es que se bañe y posterior a que se bañe con todo, cuando ya sale del baño empezamos a hacer las curaciones y retiramos los apósitos. ¿Por qué después del baño? Porque muchas veces colocan la gasa, colocan micropor y esto lo que va a permitir es que haya una mayor adherencia por la goma, el pegante. Y en el momento en que usted suelta, ¿verdad? Si usted suelta y levanta el micropor, vamos a ver que hay un levantamiento también de la piel. Y hay personas que no tienen en cuenta esto y lo que debemos hacer ahí es pasar sobre esos apósitos, puede ser cloruro de sodio, si se secó, o puede ser incluso alcohol que se queda sobre el apósito. ¿Para qué? Para soltarlo, para poderlo despegar y que no levante la piel. Si levanta la piel, se está generando dentro del tejido un proceso de consolidación donde se está dando la cicatrización y las fibras colágeno que se están formando lo que hace es que la rompe. ¿A qué conlleva esto? A flacidez. Y a la vez, si haces un masaje en vez de un drenaje, un linfodrenaje, termina generando fibrosis y termina generando flacidez y ya esos son los resultados que nosotros podemos observar dentro del postquirúrgico, que no son los más pertinentes y menos, y no son los mejores resultados, sobre todo en la evolución. Miramos los drenes. Dentro de los drenes hay médicos que pueden utilizar bolsas de cloro. Hay dos tipos de dren. Hay uno de forma activa y hay de forma pasiva. Los de forma activa entran los Hemovac, que son un sistema de colección al vacío, y lo que tiene por dentro es un resorte que va a permitir, por presión negativa, hacer esa aspiración. Esos son drenes activos. Los pasivos, que son los que actúan por capilaridad y gravedad. El médico, por lo menos en la parte del sacro, acostumbra a colocar un penrose, que viene siendo como un guantecito, un dedito de guante, y esto no va a permitir que se cierre el punto, que se coloca a veces en el coxis o que el médico coloca en el coxis, y va a favorecer a que se genere ese drenaje. Cuando el médico lo hace con este objetivo, es para que se realice un poco de drenaje tisular y pueda sacarse o extraerse líquido. Eso no tiene nada que ver con el drenaje linfático manual. Y otros que utilizan una bolsa de cloruro, otros utilizan una jeringa. Y lo que hace es que la jeringa por presión negativa se llena y lo que hay es que soltar, evacuar y nuevamente colocarla para poder hacer todo ese proceso. Tenemos también que las bolsas de cloruro también actúan por capilaridad y
Entonces hay que hacerse el recambio, hay que hacerse ese sistema de recolección para poder evacuar. Cuando yo utilizo los drenes o cuando yo manejo un usuario que tiene este tipo de dren, yo debo tener una ficha técnica. Y dentro de la ficha técnica, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar el volumen de líquido colectado y la hora que se evacúa. Debo tener en cuenta también el color del líquido, debo tener en cuenta el olor. Si yo, en el momento en que empiezo a hacer la colección del líquido, lo ideal, las bolsas de cloruro y los Hemovap por lo general vienen hasta 400 ml. ¿Qué pasa? Que ellos si se llenan todo, lo ideal es que mientras va la evolución o el estado evolutivo del usuario, van a ir en estos reservorios, pero deben ir disminuyendo paulatinamente, ¿verdad? Si yo encuentro un ejemplo que empezó el primer día del postquirúrgico, empezó a evacuar 380, después bajó a 350, después bajó a 300, después bajó a 250, es una evolución excelente. Pero va en 280 y de pronto se regresa a 310, 320, 330, empieza a aumentar, eso es un motivo para llamar al médico de inmediato. Otro motivo para llamar al médico es que inmediatamente ya va drenando en 380, 350 o 280 y 250 y dejó de absorber y solo encontramos aire, dejó de colectar. Eso puede ser un taponamiento que se está presentando dentro del tubo o puede ser un taponamiento que se genera dentro del tubo y ya dentro del tejido. La enfermera lo que hace ahí es un lavado, cloruro de sodio, y luego saca nuevamente para soltar o romper si hay algún coágulo. O en su defecto, si en el tubo ya como tal hay algún coágulo que también está tapando, se abre la Y empieza a extraerse para poder facilitar nuevamente ese flujo de drenaje y nuevamente se conecta el dren. Ese sería el manejo. Ahora bien, sí, perdón. Si nosotros manejamos todo esto, lo que debemos saber es, debemos anotar todo esto, porque en el momento en que haya un cambio, yo debo llevar de forma organizada al médico tratante toda la evolución de su paciente para que presente o para que verifique realmente. Si hay un olor putrefacto, llame al médico. Si el color de lo que se está evacuando tiene un color ya con unas características diferentes, llame al médico. ¿Cuándo retiramos los drenes? Cuando no colectan más de 30 o de 50 ml. Cuando ya no está colectando eso, hay que retirarlo. Lo demás debe absorberse por vía linfática. Que casi siempre algunos médicos lo manejan hasta 10 días, 12 días. Este es el Hemovap, que es un sistema de aspiración, y con la bolsa de cloruro, que también hace este sistema de aspiración, pero es por capilaridad o gravedad. Este es el pen, en este caso. Muchas veces el médico se pasa aquí cuando hace la sutura, perdón, aprieta mucho y termina llenándose de líquido el sacro. Hay que buscar entonces la forma de que se facilite, en este caso, ese cierre, que abra un poco para que se pueda dar la evacuación. Porque en este caso el médico lo que está buscando es que se extraigan también los líquidos del cuerpo. En cuanto a los Hemovap, lo ideal sería que no se desconecte. Todo en el Hemovap o en la bolsa, sobre todo en el Hemovap, todo sale, nada entra. He visto niñas que toman y lo lavan con la pluma, que lo lavan con cloruro. No deberíamos hacerlo, de hecho no debería ni siquiera retirarse del tubo, se debería evacuar de esto. Pero he encontrado que incluso hasta el mismo médico les dice, retírelo, métalo en un guante, vamos a limpiar el Hemovap, retire todo tejido que ahí se encuentre, lávalo y nuevamente coloca ya la aspiración. Hay que evitar cualquier riesgo de contaminación. ¿Listo? Entonces, ahí les voy a mandar, o por favor, Lauri, si le puedes tomar una foto a la pantalla para que se las envíes al grupo. Ahí están los pasos, el paso a paso para el cambio de los apósitos. Tienes que mandarme ya. ¿Listo? Para que ellas lo vayan manejando. Posterior, pues, ahí vamos. ¿Listo? Dame un minutito, Leslie, porfis. ¿Cómo no?
¿Me avisas entonces? Gracias, Leslie, ya les pasé. Perfecto. Esta otra también. Y aquí para vaciar el tubo de drenaje, el paso a paso. Leslie, al Yo les voy a final, pasar la presentación. Yo les voy a pasar, no, esta no, les voy a pasar un PDF, un Word, pero necesito que verifiques esto. Te listo. agradezco. Muchas gracias, Leslie. Listo, muy bien. ¿Ya la tomaste? Sí, ya la tomé y la pasé al grupo. Muy bien. Continuamos entonces. ¿En qué momento debemos llamar al médico? Deme un segundo. ¿Cuándo llamar al médico? Ya sabemos. Si en este caso, en el DREN, los puntos de sutura se sostienen en el tubo de drenaje, se han soltado, si el tubo se cae. Ojo, si se soltó y se despejó, sí, en ningún momento lo vamos a introducir, porque si lo introducimos estamos llevando ya microorganismos al área. Entonces, si hay un despojo del tubo de dren, no debo introducirlo. Que haya mucha sensibilidad, hinchazón en el sitio de drenaje, que la cantidad de líquidos aumente por día de seguido, o que el líquido deje de salir repentinamente, que el líquido sea opaco, de mal color, todo eso debe, o que la temperatura del usuario sea una temperatura mayor de 38 grados, tiene que llamar al médico porque se puede estar presentando un proceso infeccioso. En cuanto a la cicatrización, vamos a mirar los tipos de cicatrización. Hay cierre por primera intención, que son suturas menores de 6 horas, cierre por segunda intención, que hay contracción y revitalización, y el cierre terciario, donde tenemos que hacer desbridamiento. En este caso, en el cierre por segunda intención, como en las de licencia, también se hace desbridación, lo hace el médico. ¿Con qué lo hace? Con bisturí estéril o lo hace con ozonoterapia en megadosis para favorecer a la desbridación y posterior disminuye la dosis, microdosis, para favorecer a la regeneración del tejido. Hay factores que modifican la cicatrización, hay factores generales y factores locales. Dentro de los factores generales, la nutrición, la hipovitaminosis de vitamina A y C, en este caso, la vitamina C es un modulador de la inflamación, es un excelente antioxidante, favorece a la producción también y estimulación de colágeno. Recuerden que nosotros regeneramos a través de fibras de colágeno. Tenemos también el proceso de nutrición. Si no hay un aporte proteico, en este caso, lo que vamos es a retrasar ese proceso de nutrición. Las anemias, incluso que termina cuando disminuye ese sangrado, porque hay anemia o porque no hay tampoco proteínas o todas estas condiciones, lo que vamos a una disminución de la hemoglobina, lo que vamos a permitir es que se genere más estado inflamatorio, se perpetúa la inflamación. Y este es un usuario que se complica. Por eso un usuario que tiene anemia no debe operarse, no debe recibir una cirugía. Y si dado el caso tras la cirugía hubo una disminución de la hemoglobina, el médico debe, en este caso, realizar una terapia, sea con hierro o transfundirlo, dependiendo de la necesidad o las condiciones que se encuentren. Esta anemia se puede dar, o estas condiciones se pueden dar cuando se disminuye la hemoglobina, sea porque el médico dentro del trabajo extrajo más grasa de la cantidad. Por cada litro de grasa se pierde 1 miligramo se pierde de sangre. Entonces, encontramos que si el usuario estaba con una hemoglobina, por decir algo, en 13 o en 12, una mujer, entró a la cirugía en 12 y el médico le sacó 6 litros, le sacó 6 litros a nivel de grasa, estamos hablando de que hay una pérdida en sangrado y puede disminuir esa hemoglobina de 6 a 7. Eso sería nefasto para el usuario. Por tanto, el médico ya en esas condiciones, en muchos casos, los usuarios han tenido que nuevamente remitirlos o introducirlos a la clínica para que se dé esa recuperación. Entonces, el médico es quien, en este caso, recomienda todo. Nosotros no recomendamos nada. En este caso, aquí el médico es quien hace el manejo. Es importante que el médico obviamente haga su hemograma antes de que salga de la cirugía. La edad es un factor que modifica la cicatrización.
Cuando llegamos a una edad avanzada hay disminución de la producción de colágeno, elastina, disminuye o mengua la actividad fibroblasto y por consiguiente nosotros regeneramos a través de fibra de colágeno. Si hay una disminución de la misma, lo que vamos a ver es que hay vamos a ver que ese estado evolutivo del usuario pues va a ser más deficiente, por tanto la cicatrización va a ser más lenta. Alteraciones endocrinólogas y las quimioterapias que también, o radioterapias que van a modificar la cicatrización. Dentro de estos factores, los locales, el aporte sanguíneo. Si hay una disminución de ese aporte sanguíneo, lo que vamos a mirar es que puede presentarse una complicación que puede llevar incluso, sobre todo, un ejemplo, cuando dentro de un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, dentro de un ejemplo, cuando el usuario termina acumulando, un ejemplo, le ponen las medidas antiembólicas, el aporte sanguíneo, pues sobre todo para el retorno venoso, disminuye si se genera un torniquete, se baja la media y termina generando un torniquete prisionando y el usuario no camina, sino que mantiene todo el tiempo acostado, vamos a encontrar de que va a generar un éxtasis venoso, que va a haber obviamente por disminución de esa microcirculación sanguínea, vamos a ver que va a haber un compromiso a nivel de la microcirculación. Y por tanto, lo que puede generar también es ese proceso inflamatorio, lo que me puede conllevar a una trombosis venosa. Inervación, infecciones, fricción, importante la fricción. Si hay una lipectomía y hay un estiramiento de la piel, entonces no entiendo por qué colocan una tabla rígida en forma de pera. Esa tabla lo que va a hacer es un roce, una fricción sobre la sutura y que va a conllevar aumento de tensión y que no va a regenerar rápidamente porque por fricción estamos perpetuando, siempre va a estar la inflamación, la inflamación, la inflamación, la inflamación. Es como cuando si yo tuviera un uñero y me lo golpeo. Entonces ese estado lo que me va a permitir es que esa evolución sea lenta y se puede presentar una dehiscencia de sutura. Y las dehiscencias de herida, que son las mismas dehiscencias de sutura, que se pueden presentar también por complicaciones dentro de la cicatrización o por aumento de tensión, sobre todo en el área. Dentro de las complicaciones tenemos complicaciones de la cicatrización, del área operada y las generales. Dentro de la cicatrización, cicatrices de tipo queloide, hipertróficas, hiperpigmentación de la cicatriz, dehiscencia de sutura, proceso de infección en la herida quirúrgica, sufrimiento cutáneo o necrosis. Ahorita la epidermólisis que les mostré fue un sufrimiento cutáneo. Y la necrosis, ya sabemos las características, cómo se presentan. Y el olor es característico. Cuando huele mal, hay necrosis de tejido. Tenemos también fibrosis, que también es es una complicación dentro de la cicatrización. Del área operada, cuando hay asimetrías que debe resolver el médico, aunque muchas veces pasa que el usuario tiene de pronto una escoliosis y el tener una escoliosis va a permitir que tenga una forma diferente. Por mucha lipo que haga, siempre va, ese problema estructural se va a ver. Entonces el pliegue se va a ver que hay un lado mejor moldeado. Entonces es importante que si la escoliosis es funcional, tratar de hacer una terapia para mejorar esto, para que ese usuario llegue, dice que prequirúrgico, llegue bien a su cirugía y tenga de pronto una simetría. Ahora, hay asimetría de pronto el médico que hizo un trabajo más de un lado que del otro, entonces se van a ver los resultados. Inflamación persistente. La inflamación persistente es algo que hay que evitar. Sobre todo, si tengo una inflamación, si tengo una fase inflamatoria, yo no debo colocar nada que me aumente la inflamación. La inflamación, señoras, no se disminuye con el calor aumenta la inflamación. Esos conceptos de antes, que cuando estábamos inflamados nos poníamos calor, eso ya no se usa, ya eso comprobado. Si yo tengo inflamación, tengo un trauma vascular, tengo equimosis, tengo un edema y tengo un hematoma, debo colocar el vasoconstricción, no vasodilatación. Todo lo que ejerce efecto térmico va a vasodilatar. Aumento de permeabilidad capilar. Y si hay un aumento de la permeabilidad capilar, estoy aumentando la inflamación y se vuelve persistente. ¿A qué conlleva? A estados proliferativos. Por eso, usuaria obstetricista, que dentro de su proceso de posquirúrgico empieza a colocar ultrasonido, empieza a colocar infrarrojos desde el primer día del posquirúrgico, incluso hay unas más osadas que colocan una manta térmica, pues prepárese para manejar una fibrosis, para manejar una fibrosis. Entonces, si no tenemos el manejo, lo que tratamos es de evitar esas complicaciones.
Hipo o hiperpigmentación, seromas o hematomas. Los seromas, si hacemos un trabajo profundo, porque antes trabajábamos solo linfa superficial. Hoy en día trabajamos linfa profunda y linfa superficial. Por lo tanto, cuando yo trabajo la linfa profunda, estoy haciendo un drenaje a nivel visceral, estoy haciendo un drenaje a nivel musculoesquelético, estoy haciendo un drenaje, sobre todo en esa linfa que está por debajo de la aponeurosis, que es necesario que lo haga, porque dentro del proceso hay un sufrimiento, cuando hay un trauma hay una reacción colectiva, general en el cuerpo. Entonces, si yo me encargo solo a drenar linfa superficial, mi drenaje no va a ser tan eficiente. Los nuevos lineamientos de drenaje, ahora que yo vaya para el congreso, el próximo congreso voy a dar drenaje linfático manual, y en el drenaje linfático manual voy a trabajar todo lo que es drenaje profundo, drenaje superficial, drenaje de linfa profunda, drenaje de linfa superficial, con mejores resultados dentro del postquirúrgico y con los nuevos lineamientos que nos están aportando una mejor alternativa, incluso más rápida, más efectiva, con una evolución del usuario postoperatorio. Y obviamente, esta se ajusta a los procesos anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos, por tanto, no me adapto a la forma y voy a tener una excelente respuesta sin empeorar el usuario. Vamos a mirar entonces que cuando hay un seroma, los seromas, si trabajamos un drenaje profundo bien realizado, los prevenimos. Y si ya están, los disminuimos. Pero si el seroma ya es muy grande y el sistema no va a estar suficiente para resolverlo, toca realizar punción para sacarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, cuando nosotros vemos que en este caso, se presentan los seromas, que yo lo puedo palpar y se mueve como una bolsita de leche, que hay un oleaje. Yo puedo cuantificar simplemente, bueno, este es un seroma que más o menos está de 150, de 200. ¿Qué hacemos? Lo retiramos, infiltramos, retiramos. ¿Cada cuánto se debe hacer esa infiltración? Cada 3 días. ¿Por qué cada 3 días? Porque si yo estoy funcionando y funcionando, no doy tiempo a que el cuerpo empiece a producirlo, él mismo se detiene cuando él quiere. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de colectar entre más cantidad haya para poder mejorar y no tener que por punción estar infiltrando, porque cada punción que yo hago en el cuerpo también va a desencadenar un proceso de cicatrización que me va a conllevar a fibrosis. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo. Hay una pérdida parcial o total de la sensibilidad, sobre todo cuando hay lipectomías abdominales. Por eso es importante, no debemos utilizar las radiofrecuencias porque no podemos determinar esa sensibilidad del usuario y podemos producir quemadura. Ahora, si la radiofrecuencia me va a permitir hacer una estimulación de fibroblastos, ¿verdad? De inducción, perdón, a las fibras de colágeno para generar más regeneración. Cuando nosotros tenemos un porque podemos hacer es acelerar la regeneración. Si aceleramos a la regeneración, colocamos más fibras. Y si colocamos más fibras, llevamos fibrosis, vamos a producir fibrosis. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Por tanto, hay muchos médicos que tienen ese error de estar mandando radiofrecuencias de un inicio. Si el médico considera que en este caso tuvo un usuario que le hizo una liposucción, pero era candidato para una lipectomía, no era candidato para una lipectomía, pero tenía flacidez, pero la cantidad de piel que tenía no sobraba tanto para poder hacer el corte. Entonces algunos empiezan a recomendar la radiofrecuencia, pero dentro del postquirúrgico no sería lo más oportuno. Ya por uso de radiofrecuencia se han visto retracciones, adherencias, cambios totales en la evolución del usuario con unos resultados desastrosos donde después tiene que empezar a colocar encima, tiene que colocar y hacer un trabajo donde va a tener un usuario todo el tiempo. Entonces es importante respetar esa inflamación, es importante no aumentar ese estado inflamatorio y mucho menos, y es importante también no acelerar la regeneración. Vamos a darle el tiempo al usuario, teniendo cada fase de reparación tisular y el proceso fisiológico que me genera tanto efectos físicos y químicos, el equipo dentro del tejido para poder abordar un tratamiento eficaz. Se pueden presentar procesos infecciosos que pueden ser saliendo de la cirugía, que lo pudo haber tomado dentro del sitio quirúrgico o lo pudo haber tomado en cualquier momento por mal manejo del esteticista o incluso del mismo usuario en su casa. Yo personalmente he visto niñas que se han recibido una cirugía y duermen todavía con el perro. Entonces, fatal. Todo eso lo podemos encontrar y eso pues
es lo primero que nosotras, en nuestra labor tenemos que advertir, porque nosotros también tenemos una acción, un acto de forma preventiva y profiláctica con estos usuarios y dar las mejores recomendaciones y orientaciones. Dentro de las complicaciones generales, trombosis venosa profunda relacionada a la, estética, a la anestesia y todas estas que se pueden presentar. Manejo de seroma, el seroma obviamente vamos a hacer punción y aspiración, que debe ser seriada cada 3 días. Si se encapsula este seroma, debe haber un manejo quirúrgico. Si hay un encapsulamiento del seroma, vamos a hacer un trabajo a nivel de drenaje profundo y esto me va a ayudar a que disminuya o a que se dé una respuesta y empecemos a trabajar para mejorarlo, para mejorar estos encapsulamientos que se presentan. Incluso encapsulamientos de mama, pero esto pues, lo daremos cuando esté con ustedes, si Dios lo permite, en el curso de drenaje linfático manual. En ese curso les voy a enseñar a manejar fibrosis, todo esto de las personas que no tengan el manejo para poder tener una respuesta excelente dentro de la evolución del paciente postoperatorio. La fibrosis se trabajan con drenaje linfático manual, profundo, superficial. Ahí ya en la fibrosis utilizamos ultrasonido, calor local, ya trabajamos con hialuronidasa. La carboxiterapia, ojo, no me va a romper la fibrosis. La carboxi me va a generar más fibrosis. ¿Dónde coloco carboxi? Dependiendo de la angulación, que la carboxi hace la carboxi sobre todo dentro del postoperatorio, lo que me va a generar es más producción de colágeno, ojo. Entonces, la carboxi se recomienda en estados con flacidez, en usuarios que tengan flacidez, por esa producción de colágeno que me va a permitir hacer esa fibrosis, retracción y me mejora, en este caso, la condición. Manejo de licencia, errores de la técnica, cuando se cierran las aponeurosis, al afrontarlas, cuando se hace cirugía de urgencia, la edad avanzada, porque obviamente la cicatrización retarda porque no hay tanta producción de colágeno, usuarios que tengan mucho tejido graso, como obesidad, si se presenta un proceso infeccioso, hematoma o seroma, van a buscar siempre por dónde salir y por consiguiente se puede generar una dehiscencia de sutura o de herida. Aumento de la presión intraabdominal, cuando aumenta la tensión, cuando aumenta la presión. Por tanto, si yo tengo una lipectomía abdominal, colocar calor sería perpetuar la inflamación. Y esto me puede conllevar a una dehiscencia por aumento de tensión sobre la herida. Dehiscencias previas, mala nutrición y todas estas, y las usuarias que de pronto consuman corticoides que van a favorecer a una mala cicatrización. ¿Cuándo se dicta el curso? Hola Jenny Marixa. Lauri, por favor, colabórame para el curso, que en este caso voy a dar de drenaje linfático, son los días 13 de noviembre. Regálame por favor la fecha, te agradezco para darles a ella. Sí, Leslie. Bueno, chicas, les comento que Leslie nos va a estar acompañando primero en el beauty, que va a ser el 12 y 13, y luego nos va a acompañar con un post-congreso el día 14. Yo les estoy pasando la información completa al grupo del horario, el costo, para que ustedes puedan asistir al curso postquirúrgico que va a dictar Leslie. Excelente. Continuamos entonces. Tratamiento sobre una herida. Vamos a ver que estoy viendo aquí mensajes y estoy tratando de dar respuestas. Ok, listo, Jenny, está bien. Tratamiento sobre heridas infectadas. Aquí, esto es de manejo médico. Ojo, hay que hacer desbridación. Ya el médico buscará cuál sería el producto más eficiente para favorecer a la revitalización, nuevamente a la regeneración de ese tejido y a la cicatrización ante todo. Si no es posible, para cerrar estas dehiscencias, el médico muchas veces tiene que utilizar mallas para poder afrontar las aponeurosis. Hay usuarias que pueden presentar incluso esto, las personas que tienen esos embarazos grandes y se generan esas estrías de hasta de 2 centímetros. Como no hay vascularización en esa zona, trabajar una lipectomía puede conllevar a que se generen todas estas dehiscencias. Incluso yo tuve una usuaria que el médico afrontaba la piel y cuando colocaba la sutura se rasgaba la sutura de la pésima calidad de la piel. Y ahí estuvo, al último ya el médico le tocó fue colocar una malla y unas grapas para que pudiera por lo menos afrontar la piel
El médico me llamó y me dijo, Leslie, necesito que ya sale la cirugía ahora y enseguida necesito que me la atienda. ¿Por qué? Porque se le va a abrir la herida, se va a abrir toda la herida del abdomen. No se preocupe, doctor. Me fui, esperé, incluso no había llegado la usuaria, me pidió ese favor, que la atendiera dentro de su casa porque la usuaria había que hacerle el manejo. Y de inmediato, ella la dejamos, ella salió incluso, fíjate que salió hasta sin faja. Le tocó el médico porque sabía lo que venía y empecé a hacerle su terapia. Trabajo profundo. Vea, no se abrió ni un solo punto, ni uno. Eso fue una evolución excelente. De hecho, ya la chica sabía, porque hasta el esposo se le dio información de que por las características de su piel iba a haber una dehiscencia y que se preparara para eso. Pero no se abrió. ¿Por qué? Porque se hizo el manejo a tiempo y se hizo el manejo adecuado. Dentro de las consideraciones generales para el postquirúrgico de ambulación precoz, cuando el usuario sale de la cirugía, el médico lo primero que hace es levántate y anda, Lázaro, debe caminar. ¿Esto para qué? Para favorecer al retorno venoso. Porque este retorno venoso y a la vez linfático lo que le va a permitir se va a dar también a través de los movimientos musculares. Y estos movimientos musculares van a dar ese retorno y favorecer, en este caso, una prevención mecánica de un tromboembolismo pulmonar. Siempre se debe estar asociada toda esa ambulación con los ejercicios de respiración, descansar, hacer ejercicios favorables para mejorar la circulación, el uso de medias antiembólicas. Las medias son para caminar, no para estar acostado. Si el usuario tiene una media antiembólica y está acostado, vas a encontrar mayor edema. ¿Por qué? Porque su forma concéntrica, que viene de distal a proximal, son casualmente para poder hacer la marcha y que pueda subir la sangre. Si no hay marcha, la sangre se estanca y por tanto, ¿qué vamos a tener? Un éxtasis venoso con un edema importante que también me puede llevar a un trombo si no actúo a tiempo. Por eso es recomendable darla caminando. En el esquema antitrombósico con enoxaparina para cirugía prolongada se debe utilizar cada 24 horas de forma subcutánea y recomendación de líquidos y una dieta baja en grasas y en lácteos, porque los lácteos lo que permiten es aumentar el músculo. Dentro de las consideraciones generales, medicación en los horarios indicados, no automedicarse, la esteticista le fascina automedicar. Mira que a fulanita le fue bien con este producto y terminan algunas, incluso hasta cambiando la fórmula del médico recomendando. No recomendamos nada. Evitar el esfuerzo físico, el uso de las fajas, en este caso, es a criterio médico. Cuando hablamos de órtesis, es todo dispositivo externo que se utiliza en el cuerpo para sujetar, para sostener, para mantener el equilibrio, para mantener la postura y en este caso también para dar seguridad. Las fajas lo que permiten es mantener los apósitos en su sitio y a la vez también me van a inhibir que la entrada de un patógeno, de un microorganismo. Estas fajas lo que van a permitir que son medidas elastocompresivas. Una cosa es la elastocompresión y la otra es la contención. En la elastocompresión se colocan medidas, en este caso hoy en día se está utilizando, se respeta la inflamación y el médico prefiere que el usuario, pues tras salir de la cirugía, o en algunos casos algunas salgan sin faja, porque hay que respetar la inflamación, porque la inflamación si no está, no hay regeneración de tejido ni reparación de tejido. Entonces el médico que recomienda en este caso, el médico recomienda el uso de estos dispositivos con una muy baja compresión. A medida que va disminuyendo el edema, se va ajustando la presión, entonces pasamos a una presión media y cuando llegamos a la última fase, que ya ha disminuido la inflamación, se coloca una elastocompresión fuerte. Entonces, en ese esquema es que se debería trabajar. Antes, los cirujanos, ¿qué hacían? Salía el usuario, entraba el usuario, salía talla M y le terminaban colocando una faja 2XS. Fatal. Terminaban generando problemas de la circulación, podía aumentar el riesgo a una trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Por obstrucción a la circulación y a la vez una piel que ya ha sido tratada, donde se ha retirado todo ese tejido graso, en el momento en que se presiona, termina generando adherencias, termina generando ondulaciones y va a generar todas estas condiciones que no van a ser favorables. Por eso las cirugías de antes, hace 10 años, 20 años atrás, todas estaban fibrosadas con inesteticismo. Hoy en día se cuida eso, que debemos dar un resultado estético. Entonces se respeta la inflamación. ¿Por qué se respeta? Porque sin ella no hay angiogénesis y se necesita ¿para qué? Para que haya una buena evolución en la piel. Ya hoy en día el médico es más estético, busca ese cuidado de la piel. Por eso cuando veo esos resultados con flacidez, con
fibrosis, ya entiendo cuál fue el manejo que le dio la esteticista y el enfoque que hizo no es el más apropiado. Hay que incluso educar a los médicos, porque el médico no sabe de posquirúrgico. El médico simplemente cree en esa esteticista que se formó en una, pero que realmente no tiene de pronto hasta la actualización y terminamos complicando el resultado de la cirugía. Y es importante, por eso es importante estas actualizaciones, que ustedes puedan asistir a un curso de actualización para que vean qué es lo que hay hoy, porque hemos venido trabajando un drenaje de los años de 1930, hoy tenemos un drenaje 2021. Entonces la faja es a criterio médico. Lo ideal sería de baja compresión a alta compresión. Y el material debería ser de triconet o powernet ya al final, que es un material más rígido. En cuanto a las medidas de contención, como espumas, tablas y todo esto, es lo que hacen una limitación del músculo. ¿Por qué? Porque la faja permite movimiento muscular, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que muchas veces ese movimiento, si el usuario está mucho a caminata, termina haciendo un bombeo en el tejido y terminamos acumulando líquido. La contención es para inhibir todo esto, pero pasa también que cuando tenemos una cirugía, que hay una lipectomía, lo mejor es una espuma, no una tabla rígida. Las tablas rígidas tienen una función específica. Un ejemplo, si hay una lipomarcación, una liposucción y la usuaria de pronto tuvo un poquito de flacidez, pero no era suficiente el tejido para hacer una lipectomía, la contención sería adecuada. Pero una usuaria que se hace una lipectomía abdominal, ¿para qué le colocan una tabla rígida? No tiene sentido. Ya hay un estiramiento, hay un nivel máximo de tensión. Colocar una prenda de esta, una contención con estas, lo que va a generar, si es de forma de pera, lo que puede generar una dehiscencia de sutura y te va a generar a nivel de cresta ilíaca una fibrosis dañándote el resultado. Entonces, incluso cuando se colocan este tipo de materiales dentro de las líneas de marcación, termina dañando la lipomarcación. Entonces, termina dando un resultado no deseado. Es importante saber dónde voy a requerir la contención, cuál es el tipo de compresión que requiere el médico para poder nosotros, en este caso, hacer la recomendación. Si el médico no colocó tabla rígida, usted no la mande, porque no sabemos cuál es el objetivo, a menos que el médico lo pida y él va a especificar cuáles son las características de la contención. Todo esto, obviamente, vamos a hacerlo acompañado de todos los masajes especializados. La faja más, en este caso ideal, sería hasta la rodilla, con gafetes en la parte anterior, con el cierre perineal todo grande, amplio, para poder hacer un buen manejo. Y en este caso, las tiras con cubrimiento de espalda, que ojalá sea de tira ancha para favorecer. Los brasieres, que obviamente van a permitir sujetar, no van a tener varillas, y las mentoneras, que están muy de moda hoy en día, sobre todo con las lipo de papadas y con las bichectomías. Aquí tenemos las tablas de tipo pera. Este tipo de tabla en una lipectomía hace daño. ¿Cuál sería lo ideal? Una faja, una de tipo fomio, una espuma, un epifón, que debe ir por debajo de la sutura. ¿Para qué? Para poder hacer esa contención, pero a la vez que no me haga la fricción. Porque si me hace la fricción por los bordes de la tabla, voy a dañar la sutura. Tenemos las medidas antiembólicas, como les decía, que hace una comprensión concéntrica de distal a proximal. Se necesita para caminar. Si la persona se sienta o se acuesta todo el día y no camina, vamos a encontrarla peor, un edema peor. Las bandas para sujetar los senos es para que no se salga del bolsillo. En cuanto al uso de ultrasonido, importante. ¿Qué tipo de equipo? Debo reconocer el equipo que tengo. Nunca se utiliza ultracavitación dentro del postquirúrgico. Nunca se utiliza ultrasonido de 1 megahercio. Los ultrasonidos de 1 megahercio, miren la profundidad. Los de 1 megahercio van a llegar hasta 4 y 5 centímetros de profundidad. Cuando yo tengo un edema está superficial. Yo trabajo linfa superficial con el ultrasonido, porque yo no voy a trabajar linfa profunda con ultrasonido. Por tanto, debo utilizar de 3 megahercios, profundidad de 1.5. Cuando yo coloco el ultrasonido, que sería profesional de 3 megahercios, voy a entender la fase de reparación tisular. Y a la vez puedo también hacer un acople con un medicamento, que en este caso se puede recomendar una dexametasona, que es un antiinflamatorio, que me va a ayudar en el proceso, porque tras el proceso de fonoforesis y de sonoforesis, puedo hacer aumento de la permeabilidad del estrato córneo e introducir el medicamento. Esta teoría, si bien para muchos es válida, para otros postores o para otros expertos no es válida. Algunos
dicen que la fonoforesis y la sonoforesis no existen. Igual, el uso del ultrasonido, reconocer el modo pulsado y el modo continuo. Yo debo conocer mi equipo. Si tengo un ultrasonido de 3 megahercios, ¿cuándo lo voy a utilizar? Vamos a respetar la fase de reparación tisular. Fase inflamatoria, del día 1 al día 7. Si yo coloco el ultrasonido, ¿qué voy a hacer? Un batido de líquido. ¿Qué hace el ultrasonido? Un batido de líquido. Mueve las estructuras aumentando la cohesión de proteína. ¿Y qué voy a hacer ahí? Fibrosis, generar la fibrosis. Por tanto, en fase inflamatoria no se coloca ultrasonido. Del día 1 al día 7 no se coloca ultrasonido, porque hay un aumento de la permeabilidad capilar y lo que voy a hacer es más encharcamiento. El ultrasonido lo que hace es sacar agua al cuerpo. Fase proliferativa, que iría en este caso del día 8 al día 15, solamente manejaríamos de modo pulsado. Modo pulsado. Si el ultrasonido es de 3 megahercios profesional, se trabaja de 0.5 a 1 watt de potencia. Nunca vamos a colocar mayor calentamiento porque lo que voy a hacer es más cohesión de proteína y por consiguiente lo que voy a acelerar la fibrosis. Siempre en modo pulsado lo más bajo, de 0.5 watts a 1 watt. Si el ultrasonido es portátil, no existe ultrasonido portátil de 3 megahercios, todos son de 1 megahercio. La ventaja que tenemos con el equipo portátil es que la frecuencia está disminuida, la potencia, perdón. Y si la potencia está disminuida, vamos a tener un ultrasonido con un comportamiento al de 3 megahercios. Por tanto, se manejaría de 1 a 2 watts por centímetro, en este caso por potencia. Fase de ¿a partir de cuándo se debe colocar ultrasonido? Cuando ya se haya dado la angiogénesis, cuando haya más resistencia de las fibras de colágeno, cuando haya más consolidación de ese proceso, por tanto, a partir del día 13 sería lo ideal. Fase de remodelación, se debe utilizar, si es ultrasonido de 1 megahercio, o sea, utiliza con 1 watt de potencia y puedo ir incrementando hasta 1.5, pero siempre en modo pulsado dentro del postquirúrgico. Manejamos un postquirúrgico hasta 20 días o más, dependiendo de la respuesta inflamatoria del usuario. Si el ultrasonido es portátil, se trabaja de 3 a 4 watts de potencia en modo pulsado. El modo continuo se debe utilizar cuando ya no hay postquirúrgico, pero que hay fibrosis. Es decir, a partir de, si ya se acabó el postquirúrgico, a partir del día 20, 21, 22, 25, 30, qué sé yo, y ustedes deben ir evaluando porque si el usuario al día 20 todavía requiere de drenaje, todavía está dentro del post. Cuando ya termines el post, ya puedes utilizarlo si hay fibrosis y se maneja de 1.5 watts de potencia en modo continuo. Ya el ultrasonido modo continuo se utiliza cuando hay fibrosis y ya no hay postoperatorio. Dentro del postoperatorio siempre va a ser modo pulsado. Y cuando la fibrosis es mayor de 1 año, se maneja a partir de 2 watts de potencia por centímetro cuadrado en ultrasonido profesional de 3 megahercios. Si el ultrasonido es portátil y yo voy a utilizar modo continuo para hacer el prorrateo, en este caso me lleve a 1.5 watts, debo trabajar entre 3, puedo trabajar entre 3, 4 y 5, y con esto pues puedo ir haciendo el prorrateo y puedo llegar hasta esta forma. Ya a partir de 5, ya puedo utilizar, o 5, 4 y 5, puedo trabajar hasta 2 watts por centímetro cuadrado cuando ya tiene más de 1 año de esa fibrosis de 2 años. Nunca se coloca ultrasonido en altas potencias dentro del posoperatorio. ¿Por qué? Porque rompe coágulos grandes, también puede romper grasa, nódulos de grasa grandes. ¿Y esto a qué conlleva? A que se generen microcoágulos. Y un microcoágulo puede ser fatal porque me puede generar una trombosis, un trombo. Hay estudios o hay expertos que no recomiendan el uso del ultrasonido porque la esteticista le ha dado un mal manejo sin entender cuál es el efecto físico-químico que me genera dentro del cuerpo. Colocan el ultrasonido a la loca, ni siquiera saben cuáles son, cuál es la intensidad, ni siquiera incluso entienden qué tipo de ultrasonido tienen, si es de 1 megahercio o simplemente compraron el ultrasonido, si es de 1 megahercio o de 3 megahercios. Incluso las más osadas que colocan una ultracavitación porque creen que van a tener una mejor respuesta sin entender realmente cuál es el uso de cada uno. Y por tanto lo que van a hacer es complicarle la vida al usuario. El ultrasonido no se coloca sobre hematomas, no se coloca sobre seromas, ojo, porque generamos microcoágulos. Y en un seroma, si hay un acúmulo de líquido
Y si el ultrasonido lo que hace es sacarle más agua al cuerpo, ponerlo sobre un seroma sería empeorar la condición, entonces sería ilógico. Por eso tengo que entender cuál es el efecto fisiológico que causa el equipo en mi cuerpo. En cirugías asistidas como láser, láser, plasma y plasma, estas generan energía calórica residual. Si colocan ultrasonido, empeoran. Lo que van a hacer es generar fibrosis. Entonces se hace prorrateo con los ultrasonidos de 1 megahercio. En estados agudos siempre vamos a trabajar modo pulsado. En fibrosis ya manejamos modo continuo, entendiendo el tiempo que tenga. ¿Listo? Radiación infrarroja. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar, en este caso, los infrarrojos. El infrarrojo lo vamos a manejar también a partir del día 13, un estado dentro de las fases de reparación tisular, en la fase fibroblástica. Y este infrarrojo, a partir del día 13, vamos a tener en cuenta el fototipo de piel. Si la persona es morena, tiene un fototipo de piel oscura, debo colocarlo más lejos y por menos tiempo. Puedo colocarlo a 60 centímetros por 15 minutos de tiempo en exposición. Si la persona es blanca o fototipo de piel clara, puedo utilizarlo más cerca y por más tiempo. Puedo utilizarlo a 40 centímetros y 20 centímetros de distancia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes están tomando nota de lo que yo estoy diciendo? Porque nada de lo que estoy diciendo está en la diapositiva. Yo quiero que me indiquen eso. ¿Ustedes están tomando nota? Porque no veo que nadie me pregunta, nadie me dice nada. Entonces sería importante para mí que ustedes por favor me digan. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? De que el curso se va a dictar, ya les dijo Lauri, de momento. Normal conseguimos esta información. No entendí. Si tomé nota, ¿cómo así? Carmen Urrea, esto por lo menos es lo que yo estoy diciendo, la evolución, pero ustedes consiguen la información de lo que les estoy diciendo, de lo que les estoy diciendo no está en la presentación, ¿listo? Entonces, por eso que pregunto. No te entendí, Carmen, por favor, me dice por escrito, conseguimos esta información por escrito. Dime, Carmen, por favor, no entendí esa parte. Lo que estoy diciendo no está, lo que les estoy diciendo no está aquí. En cuanto a los tiempos, todo eso, entendiendo la fase de reparación tisular. ¿Listo? Ok. Continúo. Entonces ese sería el manejo para el ultrasonido, para el infrarrojo. Ahora, dentro de la fase de reparación tisular, si la esteticista no tiene infrarrojo, si la esteticista no tiene ultrasonido, ¿qué debe hacer? En una fase inflamatoria, obviamente lo que si hay tras un trauma, una ruptura vascular, un trauma vascular, un hematoma sobre equimosis, sobre edema, lo que necesita hacer es vasoconstricción o vasodilatación. De hecho, si yo tengo un niño y el niño se me cae y se me hace un hematoma, lo primero que yo coloco es hielo, que eso es lo que necesito. Entonces, en ese orden, recomienda frío. Pueden hacerlo con el martillo frío, otras lo pueden trabajar con guante de látex. Si no hace alergia al látex, un guante lo llenan de agua, lo amarran y van a pasarlo en el área por 7 minutos, en el área operada, por 7 minutos todo, en todo el área repartido. Si entra en una fase proliferativa y no tiene ultrasonidos, ¿qué debe hacer? Hacemos terapia de contraste, entonces tomamos un guantecito, lo llenamos de agua fría y el otro de agua tibia y empezamos a colocar frío-calor, 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 frío-calor en todo el área. En una fase de remodelación, ya entonces trabajamos solo calor. ¿Por qué? Porque si ya está la fibrosis, necesito favorecer, ahí sí necesito aportar agua al tejido. En este caso, produzco vasodilatación para poder ayudar a hacer ese proceso de drenaje linfático. Entonces colocamos calor en un guantecito, solamente agüita tibia y lo pasamos en el área. Todos estos se deben pasar por 7 minutos.
tanto en fase inflamatoria, proliferativa y remodelación, pero vamos a ir en la fase donde se utilizan las dos técnicas, en alternancia, vamos a trabajar por 7 minutos en todo el área. ¿Listo? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Por favor, me indican. Leslie, ¿No? perdón un momentito. Chicas, sus micrófonos ya se encuentran encendidos. Si necesitan hacer alguna pregunta a Leslie, pueden encenderlos sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Ok. En cuanto al uso de presoterapia, la presoterapia no hace drenaje linfático. La presoterapia, el objetivo del sistema linfático es retirar proteínas del tejido. Y el objetivo de mi terapia linfática manual es acelerar formación de linfa y drenar la linfa formada. Cuando yo dreno la linfa formada, lo que hago es conducirla hacia los ganglios linfáticos. No hago apertura de ganglio ni cierre de ganglio, porque si bien sabemos esto no existe. Entonces, si yo coloco una presoterapia, que muchas veces el médico cree, perdón, que poner una presoterapia es drenar. La presoterapia lo que hace es mover el líquido de un lugar a otro, acelerar el movimiento de líquido, acelera el proceso de retorno venoso. Entonces hace un masaje venoso, más no linfático. La presoterapia trabaja de distal a proximal y en drenaje linfático trabajamos de proximal a distal. Las presiones que maneja la presoterapia son mayor de 60 milímetros de mercurio y en drenaje linfático manejamos presiones mínimas. ¿Listo? Estas presiones que genera la presoterapia no debe sobrepasar las presiones arteriales y en este caso la presión no la debe pasar y por lo general ellas van iniciando de 30, 40, 60 o algunas empiezan incluso con mayor intensidad. Hay que tener en cuenta los tiempos de insuflación, que es de 3 minutos, 30 segundos con compresión total. Y esto hace un trabajo de distal aproximado, un proceso neumático, que no favorece al drenaje de proteínas. Solamente lo que hace es facilitar el retorno venoso de líquido. ¿Qué hace? Aumenta la del tejido y lo que favorece al retorno venoso, más no drena proteínas acumuladas en el intersticio. La presoterapia trabaja de distal a proximal y en drenaje linfático trabajamos de proximal a distal. La presión que maneja la presoterapia es completamente diferente. Por tanto, yo no puedo reemplazar un drenaje linfático por una presoterapia. De hecho, si coloco una presoterapia, que la recomendación sería en fase de remodelación, debo entonces hacer un drenaje linfático al terminar la sesión de presoterapia. Pero nunca se deja solo el uso de presoterapia. Y en fase inflamatoria en un paciente traumático por un trauma, un proceso agudo exudativo, no sería la mejor recomendación, porque ahí lo que necesita es drenaje. Y cuando yo hago drenaje, lo que voy a permitir es favorecer ese proceso en el sistema linfático para que se retiren proteínas del tejido. Y la presoterapia no consigue. Carboxy, ya sabemos que la carboxy, sobre todo en usuarios que vengan de pronto con un proceso de flacidez, sería lo ideal. Cuando ya vienen con estos procesos de flacidez a 30 grados para hacer una regeneración del tejido. Ozonoterapia es una técnica excelente, la ozonoterapia. Ella me va a favorecer, es un motor de la inmunidad, un proceso inflamatorio, genera efectos antioxidantes, gemicidas, tiene una acción analgésica, antiinflamatoria y antiséptica. Por tanto, me va a favorecer desde el primer momento. De hecho, la recomendación por gasificación en bolsa sería para usuarios que hayan recibido una cirugía desde el primer momento, desde las 24 horas sería ideal. Sobre todo si hay suturas a nivel de la mama o a nivel de las lipectomías abdominales que me van a favorecer a la regeneración del tejido y me van a evitar un proceso infeccioso. Hay diferentes vías de administración, en este caso, de la ozonoterapia. Nosotras solamente, por lo menos aquí la legislación en bolsa y ozonizar, en este caso las bolsas de cloruro, la solución salina, que es con la que se hacen los lavados a nivel de las heridas cuando hay un paciente postoperatorio. De resto, insuflaciones rectales, vaginales, automoterapia menor, mayor, todas estas son técnicas que solo debe utilizar el médico. ¿Listo? En cuanto a
Vamos a mirar ahora el tipo de equipos que puedo utilizar. Yo puedo trabajar la galvánica, la electroporación, si quiero hacer introducción de alguno de los productos. Por lo menos un ejemplo, si yo quiero trabajar dependiendo de el producto que requiero, tengo que entender también ese proceso fisiológico. Un ejemplo, si yo trabajo, yo de pronto, vamos a mirar acá, si yo tengo de pronto voy a trabajar mejorar, quiero electroporar de pronto una rutina, un melidoto que me va a favorecer al drenaje. Si quiero trabajar de pronto dentro del protocolo, puedo trabajar también. Ahora les hablo de estos equipos, en qué momento se pueden utilizar. Si quiero trabajar de pronto para mejorar, también hacer una repolarización del tejido, se puede trabajar la procaína, en este caso se puede trabajar electroporar con 5 gotas directo o con el gel conductor, la dexametasona, sobre todo en esa fase de fibrosis aguda, fibrolástica, a partir del día 7. Puedes trabajar el dexametasona con gel conductor y se puede aplicar hasta en la fase de maduración. Meliloto y rutina para mejorar la inflamación, edemas y mejorar la vascularización, disminuir los edemas. Alcachofa disminuye los edemas. Silicio orgánico para recuperar la piel, que sería excelente en este caso, dentro del postquirúrgico, centella asiática, lo que me va a permitir es la recuperación de esas fibras de colágeno. Y en cuanto a las enzimas y su uso, en este caso hialuronidasa, lipasa y colagenasa, que hoy en día encontramos las enzimas recombinadas, y estas enzimas lo que me van a permitir es hacer una degradación. Un ejemplo, la colagenasa me disuelve los centros fibrosos, que hace la colagenasa es una enzima para degradar el colágeno, y a la vez que hace la degradación, favorece también ese proceso que mejora la circulación y hay una neoformación de fibras de colágeno. La lipasa, si hay aumento de triglicéridos, si hay acúmulo de grasa o hay tejido graso, lo que se permite es ayudar con la lipasa a disolver esa grasa, sobre todo cuando hay una liposucción y quedan esos, que de pronto el médico le faltó colocar, colocar cánula en ciertas áreas, sería excelente. Estas medidas para colocar estas enzimas deben ser en mínimas dosis porque pueden producir una lisis en el tejido. Hialuronidasa rompe los polisacáridos. La hialuronidasa para degradar el ácido hialurónico, lo que hace que también degrada la matriz extracelular y la matriz extracelular. Es importante, sobre todo, si se coloca un ejemplo, un filler a nivel de la zona malar, a nivel de los párpados, la zona palpebral, el párpado inferior, y se coloca de pronto estos fillers y quedan por encima de la fascia, ¿verdad? Que va a producir, en este caso, un estado de fibrosis. Cuando esto se presenta, lo que debe hacer el médico es trabajar hialuronidasa y posterior el drenaje linfático tanto profundo y superficial con una excelente respuesta en la evolución del usuario. Por tanto, cuando yo trabajo todo esto, voy a tener en cuenta el lipoláser, ¿en qué momento lo puedo emplear? Fase de maduración. ¿Cuándo puedo trabajar con otro tipo de técnica? Lo que no voy a colocar es una vacuumterapia dentro del posoperatorio, por favor. Madera tampoco. Cuando ya no exista postquirúrgico y el usuario le puedas trabajar todo este tipo de técnicas, puedes realizar. El drenaje linfático manual está asociado al tipo de mano y a la técnica que se utilice. Cuando realicemos drenaje linfático vamos a entender este principio. Vamos a trabajar movimientos lineales, entendiendo la fisiopatología del cuerpo, con una respuesta excelente, que incluso se van a enamorar de la técnica porque los resultados son tan rápidos y efectivos hasta en un usuario que no haya recibido una cirugía. El drenaje linfático, entonces, lo trabajamos teniendo en cuenta que lo que debo hacer es acelerar formación de linfa y drenar la linfa formada. Y entender también que no es lo mismo cuando yo utilizo un equipo de electroestética, que no es igual una persona normal a un paciente con un problema patológico, que ya sería un proceso mínimo persistente, que en estos casos estas inflamaciones perpetuadas llevan a la degeneración, degradación del tejido y conllevan o aceleran los estados crónicos y patológicos. A diferencia de un paciente que ha salido de una cirugía, que lo que ha recibido es un trauma y hay un proceso agudo exudativo que lleva a la regeneración y reparación de tejido. Si yo entiendo esto, debo entender también que no es pertinente acelerar
la regeneración, porque el cuerpo lo está haciendo. Y si yo acelero la regeneración, lo que voy a favorecer es a la mayor formación de fibras que me van a conllevar a la fibrosis. Entonces, entender cada uno de estos, entender las fases de reparación tisular, en qué momento debe ser apropiado, cómo debo manejar el protocolo. Dentro de nuestro esquema de drenaje vamos a trabajar linfa profunda, linfa superficial, antes solo se manejaba linfa superficial. Hay que evolucionar, todas las técnicas manuales incluso han cambiado el esquema de las técnicas. También voy a estar con ustedes llevando el curso de marcación abdominal, método Leslie, en Ecuador. Voy a estar con ustedes en un postcongreso. Esos resultados son espectaculares, se los recomiendo. No porque sea la creadora de la técnica, pero ustedes pueden mirar mis redes y pueden mirar los resultados. Leslie Núñez G en Instagram, pueden buscarlo y pueden mirar los resultados para que ustedes vean los resultados que se tienen desde una sesión con la marcación abdominal, para que empiecen ustedes también a dar una excelente respuesta en los usuarios, generando más fidelización y a la vez también aumento de clientela con mayor ingreso en sus cabinas. Por tanto, mis hijas, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden realizar. Si quedó alguna duda, sería importante para mí que ustedes puedan de pronto hacerla desde ya, que con mucho gusto voy a estar respondiendo a todas sus necesidades. Así que por favor me pueden comentar si hay alguna duda, pueden habilitar los micrófonos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Leslie. Te agradezco muchísimo por esta clase. Yo sé que a las chicas les va a servir muchísimo y van a conocer también y van a querer conocer muchísimo más de tu nueva técnica. Muchas gracias, Lauri, por tus palabras, de verdad. Hola, buenas noches. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Primero agradecerle por la clase. Yo anhelaba esta clase de verdad porque estoy atravesando justamente una etapa laboral de muchos postquirúrgicos referidos. Entonces, para mí una cosa es saber lo teórico y otra ya poner en práctica y para poder llevar, porque cada paciente es un mundo, cada paciente se presenta de diferente manera y pues regidos ¿cómo podría decir? A la forma de trabajar de cada médico, ¿sí? Ahora está en auge esto de la liposucción con marcación abdominal y para mí es algo muy nuevo poder llevar esta técnica posquirúrgica con la marcación. Entonces, se me ha presentado exactamente todos los temas que se ha expuesto, incluso de problemas de piel, de desprendimiento de piel, de los seromas. He conocido las diferentes técnicas de los médicos de cómo dejar sus drenes. Bueno, se me han presentado algunas cosas y por eso a mí me urgía tener una clase o alimentar más el conocimiento. Entonces, le agradezco mucho porque en realidad ha sido una forma de alimentar mucho, mucho, mucho este tema y aún así me quedo con muchas, ¿cómo puedo decir? Cosas por aprender. Para mí ha sido muy, muy nuevo. Me rijo mucho a los médicos que me remiten sus pacientes, pero siempre hay doctores que dicen, bueno, vamos a trabajar de esta manera y unos no quiero que trabaje con ultrasonido y otros doctores que te dicen, quiero que hágale la técnica manual 3 días y al cuarto día hágale ultrasonido. Entonces es lo que tú decías, ellos no saben lo que es un postquirúrgico, pero uno en la práctica aprende a poner no contradecir al médico, pero sí saber que en las manos de nosotros como esteticistas está tener un buen resultado postquirúrgico. Okay, así es. Pues para mí esto ha sido muy, muy, muy poder fortalecer esta técnica de postquirúrgico y pues me quedo muy agradecida y a la vez poder asistir a estos cursos para poder fortalecer esta técnica que aquí
puedo decir que hoy en día en Ecuador no es como todavía bien manejado, porque he tenido pacientes que han llegado después de 10 sesiones haciéndose X en algún lado con unas fibrosis terribles, terribles. Pacientes que a los 10 días les han hecho carboxiterapia o les hacen radiofrecuencia, Fatal, llegan fatal. a pedir auxilio. Tengo unas Así fotos que es, es terrible, terrible, así terrible. así es, Jenny. Lo peor que a veces lo manda el mismo médico, que es lo peor, Así, porque no sabe. Entonces ahí es donde viene la formación de ustedes. Tú que estás en esto, te recomiendo que hagas el curso. Ahí les voy a dar ya el sí, manejo, cómo vamos a manejar los trenes, porque ya los llevo en físico. Ahí vamos a trabajar todo lo que son, voy a enseñarles cómo debemos hacer una extracción de un seroma, todo eso. Aunque no tengamos, por lo menos les doy las indicaciones de cómo lo vamos a realizar. Entonces, entender el drenaje, pero ahora, cuando tú tienes una justificación válida, es decir, tienes el conocimiento, tienes una base. Entonces, la recomendación es que hagas, cuando hagas la capacitación de drenaje, vas a despejar demasiadas dudas. Y cuando así. despejes todas esas dudas, ya tú puedes hablar con propiedad al médico que está mal recomendando un ultrasonido al quinto día. Doctor, si yo coloco, yo estuve en una capacitación donde nos hablaron del uso del ultrasonido. Y dentro de la formación, lo que nos dijeron que no es pertinente porque hace este efecto entre el tejido y el tejido está en recuperación. Los médicos van a analizar lo que tú no te dirán nada, pero van a investigar y posteriormente dicen, tienes la razón. Aquí a todos se les ha venido cambiando el concepto, porque mandaban el ultrasonido desde el primer día. Ya no. Ya incluso los médicos cuando van a dar el trabajo al paciente, mira, no me pongas el ultrasonido ahora, me lo pones a partir del tal día. Ya gracias a Dios, por lo menos acá, los médicos me mandan, la mayoría de los médicos aquí me mandan su equipo de trabajo, yo se los entreno. Y cada vez que le llega una niña nueva, estás disponible, estás aquí en Cartagena, necesito que me entrene. Si no estoy disponible, pero tengo una capacitación, doctor, voy a estar en una capacitación tal día, la manda al curso. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando tú tienes una base y puedes refutar o decirle al doctor, doctor, qué pena, pero así no es, está errado, vamos a hacerlo de tal forma, el doctor va a respetar eso. Pero yo solamente puedo lograr eso con un fundamento con base científico. Por eso la invitación, que hagas la capacitación, sobre todo que ya están manejando este tema, para que seas número uno y te metas todos esos cirujanos plásticos en el bolsillo. Cuando tú te organizas con una ficha técnica manejando el proceso, incluso ficha técnica hasta para manejo de drenes, ficha técnica para todo, que el médico te vea el orden, que vea esta organización, que tú le digas, doctor, aquí tengo la evolución, mira, aquí tengo todo este trabajo que he realizado con su usuario, vea, el doctor se quitará el sombrero, que es lo que ha pasado con muchas niñas acá, y te va a decir, necesito que trabaje conmigo. ¿Por qué? Porque ellos confían en nosotros, pero ellos creen muchas veces que por haber salido de una, eh, que por haber salido de una, ¿cómo es? Escuela de cosmetología, donde vimos drenaje, yo puedo haber salido, para eso yo mido, y perdónenme lo que les voy a decir, pero en una escuela podemos tener estudiantes que sacan 5 y estudiantes que sacan 3, y estudiantes que sacan 1. Ojo. Entonces, no todas vamos a tener un criterio ético para manejar las cosas. No todas vamos a trabajar bien. Entonces ahí es donde viene que el médico confía simplemente porque terminó en una escuela, pero la niña comete mucha iatrogenia, mucho error iatrogénico por negligencia, por inoperancia, por arbitrariedad y por desconocimiento. Terminan complicándole la vida al usuario simplemente porque no entendió, porque no aprendió y porque perdió el tiempo realmente. Y perdónenme que se los dije, de pronto soy cruel en decirlo, pero es la realidad. Entonces, si yo hago drenaje linfático, ojalá, y a todas las que lo hagan les apasione, y que cuando den una respuesta sea mejor que la que yo doy. En este caso, que trabajen mejor, porque yo soy de las que digo que el alumno debe superar al maestro. Entonces, la invitación mía es esa, vamos a superar a los maestros y vamos a trabajar, enamórense de lo que hacen, trabajen con el corazón, es la recomendación, y para eso debo prepararme, debo tener un conocimiento fundamentado, con bases científicas, anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas, a la actualidad de hoy, no retrógrada. Por favor, me ayuda con su número telefónico, yo vivo en USA y acá es todo diferente. Lauri, ¿me colaboras con eso tú hoy? Mi amor, Adriana Quiroga, por favor. Con Lauri puedes conseguir, mi amor, mi número de teléfono, no hay ningún problema. Listo, no hay problema. Escribe por interno y yo te lo mando sin ningún problema, inconveniente. Claro que sí. Listo, mi amor. Ya te ¿Cómo lo paso. está? Buenas noches. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Mire, yo quiero hacerle una pregunta. No pude lamentablemente entrar desde el comienzo de la clase, pero lo poco que escuché y vi de la clase estaba muy buena la clase. Hoy mismo Gracias. estoy con una persona, con una paciente sería, que es mi hermana que se hizo un postquirúrgico. Entonces, ah, acá en Estados Unidos a nosotros no nos refiere un médico. El médico nunca nos manda, solo les manda a que se hagan drenaje linfático. ¿Entiende? Y hace un par de días, de un mes y medio de ser, yo me hice un lipoláser y es un médico que vino desde el Ecuador y él me dijo que al tercer día sería bueno que, sí, que me haga, ay, se me fue el nombre de la máquina. Radiofrecuencia. Eso, me No dijo te que la me haga pongas. radiofrecuencia. No te la hagas. No te la Y hagas, no debe hacer. yo me la hice, Ah, yo ya me lo hice, porque eso fue hace un mes y medio. Y mire, incluso hoy día son 7 días de que mi hermana se hizo la cirugía y yo también le hice. ujú. Entonces, no sé si es que a los cuántos días exactamente es recomendable hacerlo, porque en realidad no escuché La recomendación es eh, cuando ya no hay postquirúrgico. Sería la recomendación, a menos que tú tuvieras una flacidez en la fase de remodelación. Sería de pronto. Y entender la intensidad con que lo estás trabajando para que no tengas ningún tipo de complicación. ¿Sí me estás entendiendo? Con el ajá, usuario. Para que no vayas a tener ningún tipo de complicación con el usuario, que vayas a producir una quemadura, porque hay una pérdida de la sensibilidad, en este caso en la piel. Por lo menos, una radiofrecuencia en fibrosis y adherencia se debe manejar entre 24 a 26 watts por 5 minutos y la temperatura se debe elevar primero de 37 a 38 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo tener, si el equipo no tiene el infrarrojo incorporado, yo debo manejar un infrarrojo para poder calcular la temperatura, para poder dar uso a la, en este caso, a la radiofrecuencia. Si no lo tengo, lo que voy a producir es empeorar. Entonces voy a generar un efecto totalmente contrario y lo único que puedo generar es solamente calentamiento del tejido. Hay unas que ya pero vienen dentro del programa establecido. verá, yo tengo otra radiofrecuencia, pero es manual, que esa tiene infrarrojo. Y, Excelente esta y, porque ya y esa viene con el programa establecido. el Pero problema es, ajá, perdón, el problema es de que el momento que se pasó a la clienta, le provocó por edemas. lo mismo, vuelvo y voy. Ahí es donde está la respuesta. Todo lo que genere aumento de temperatura aumenta la permeabilidad capilar. Y una Ujú, radiofrecuencia, estamos hablando que te lleva una temperatura hasta 55 grados. Ojo, es un calentamiento alto. Por yeah. tanto, yo no debería, porque estoy aumentando la permeabilidad capilar. Eso no lo entiendo, no lo entendió el médico porque le vendieron fue regeneración del tejido, pero no le dijeron cómo lo hace, sino para qué lo hace y por qué lo hace. Solamente le dijeron fue cómo lo hace. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces, usted debe entender todo esto para poder decirle, doctor, pero hablando con propiedad, no es pertinente una radiofrecuencia porque hace este efecto en el cuerpo y yo por lo menos que le voy a manejar el postquirúrgico no se lo puedo hacer porque le voy a entregar un chicharrón a usted. Usted cuando le hable de esa forma al médico, el médico va a respetar eso, ¿listo? Pero con propiedad cuando hable. Entiendo que en Estados Unidos ustedes las limitan, porque creo que ustedes, las que hacen drenaje linfático, creo que son las enfermeras, ustedes no pueden manejar heridas, no pueden manejar esto. De hecho, las colombianas que están allá, que cuando llegan estos usuarios, creo que son las que lo hacen, porque por lo menos acá nos toca ver todo eso. Entonces, lastimosamente, hay un concepto errado en cuanto al uso de aparatología. No quiere decir que los equipos son malos. Te cuento lo que hay aquí que hay que entender es que estamos en un cuerpo que está en un proceso de regeneración y reparación de tejidos. Y si yo acelero la regeneración, daño. Si yo aumento y perpetúo la inflamación, daño, porque estoy llevando a la fibrosis. ¿Qué te recomiendo? El curso lo vamos a hacer virtual y presencial. Si esto estás en Estados Unidos, no puedes ir a Ecuador, hazlo virtual. El curso de drenaje que ahí voy a dar práctica y voy a aclarar muchas dudas. Y si tu hermana que está recién de la cirugía, que está generando una fibrosis, podemos darle manejo. ¿Listo? Para que mejore. Yo te daría todas esas pautas, pero tienes que hacer drenaje porque tengo que enseñarles el drenaje profundo. ¿Listo, mi amor? Entonces, mis hijas. Perdón, le hago, entonces le sigo continuando. Ella no le dio fibrosis, a mi otra hermana le dio Ok. fibrosis, pero a la que estoy haciendo ahorita, ella no está con fibrosis.
Es que no se va a Entonces, presentar enseguida, se presenta el edema y tras el edema lo que viene es endurecimiento de tejido que se genera a través de fibras de colágeno. No se presenta enseguida, se va a presentar. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? sí, entonces, ¿qué me Ujú. recomienda con mi hermana, con la que está ahorita? ¿Cuántos días tiene tu hermana de operada? La que está hecho recién está 7 días. 7 La días. otra ya tiene 1 mes y ¿Y medio. ya le colocaste en 7 días radiofrecuencia? Ujú. Fatal. Bueno, no se debe colocar, hasta el día 13 no se debe colocar nada porque tiene un Ok. edema, menos alto calentamiento, fatal. Entonces se te va a empezar a fibrosar a tu hermana. Pero la recomendación es que debes hacer el drenaje profundo porque es el único que te va a ayudar a mejorar esta fibrosis. Pero, vuelvo y les digo, no les estoy dando el esquema de drenaje, el drenaje lo voy a dar en el tiempo. Entonces, recomendación, ves manejando tu drenaje linfático manual muy superficial, el que tú aprendiste hasta que puedan hacer la actualización ustedes con el niño. Y posterior empezamos a hacerle el manejo. Listo, mi amor, porque no Ok, puedo de otra forma gracias. ayudarte. Listo, mi Vivianita. Bueno, listo, mis hijas, entonces nos vemos, espero que les haya gustado a todas. Dios me las bendiga. Muchas gracias, Lauri, por todo esto. Y bueno, Muchísimas gracias a ti, Leslie, por habernos acompañado, por haber aceptado darnos esta clase, que te juro que me lo han solicitado, querían que les den una persona que sepa manejar bien los pozos quirúrgicos, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta clase con este grupo. Claro que sí, siempre a tus órdenes. Y a ustedes muchas gracias por su participación. Dios les bendiga y muy buenas noches. Chicas, nos estamos viendo en la siguiente semana para hacer una reunión que necesitamos hacerla para lo que es finalización, así que les estoy mandando el link. Que tengan una linda noche. Leslie, que tengas una excelente noche y muchísimas gracias. Igual, Lauri, Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias. Chao, chicas. Una linda noche.